gusto, como siempre, darle la más cordial bienvenida a este, que es un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Sentencias a Debate, en donde usted sabe, precisamente se discuten sentencias ya en frío para, de alguna manera, aportar esa porción pedagógica y explicarlas en un lenguaje claro y ciudadano. Ese es el compromiso de la nueva integración de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy le ofrecemos el caso del reglamento de fiscalización del Instituto Nacional Electoral. Déjeme comentarle que la Sala Superior conoció de este asunto a través de un recurso de apelación en donde Morena y otros partidos, específicamente el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido del Trabajo, impugnaron ante este órgano jurisdiccional precisamente este reglamento de fiscalización del Instituto Nacional Electoral. La Sala Superior, al final, después de un análisis muy exhaustivo, muy riguroso, determinó que era necesario modificar dos puntos. Aquella parte que era la celebración de contratos en la utilización de recursos públicos y la utilización de salarios mínimos como referencia. Si usted quiere saber cómo dictó sentencia la Sala Superior del Tribunal Electoral en este interesante caso, bueno, lo invito a que se quede con nosotros, ya que Pedro Lara y Malo recibe en el estudio, por un lado, a Héctor Díaz Santana del CIECAS y EPN, y también recibe, por otro, a quien es secretario de Estudio y Cuenta de la ponencia del magistrado Indalfer Infante González. Se trata de Alejandro Ponce de León Prieto. Yo soy Lucy Farías y como cada semana lo invito a que se quede con nosotros. ¿Qué tal? Como siempre, les damos la más cordial bienvenida a su programa Las Sentencias a Debate del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta ocasión vamos a hablar sobre el recurso de apelación número 51 de esta anualidad 2017 y es relativo a la inconformidad que presentan diversos partidos políticos nacionales respecto del nuevo reglamento de fiscalización que aprobó el Instituto Nacional Electoral justo a finales del año pasado y están impugnando precisamente ese acuerdo general. Y bueno, pues como es costumbre y por supuesto agradeciendo mucho la presencia de nuestros invitados, Héctor, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro, por estar con nosotros. Pues vamos a pedirle a Alejandro justamente que nos ponga en contexto del tema porque se trata de una sentencia extensa y compleja que además desde mi punto de vista tiene cuestiones muy interesantes para ilustrar a los partidos políticos respecto de algunas de las cuestiones precisamente planteadas en el nuevo reglamento y la justificación en este caso, gracias a la interpretación que ha hecho esta Sala Superior, de la adecuación constitucional de dichas modificaciones al reglamento de fiscalización del Instituto Nacional Electoral. Alex, ¿nos puedes contar un poco los precedentes de este asunto y cuáles son los agravios, grosso modo, porque son muchos y muchos temas que plantean los partidos quejosos? Claro que sí, Pedro. Antes de analizar en concreto la sentencia, creo que sí es conveniente poner en contexto un panorama general del tema, ¿no? Porque el tema de fiscalización tiene muchas aristas. Y creo que podríamos partir de la reforma de 2014, la reforma constitucional. A raíz de esta reforma hubo un cambio estructural, institucional, en donde las diversas facultades y atribuciones de las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, sufrió un cambio muy importante. A raíz de esta reforma, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral adquirió una serie de nuevas facultades, además de las que ya tenía respecto del ámbito federal. Dentro de estas facultades, primordialmente podríamos contar con la determinación y delimitación territorial, el padrón electoral, la designación de consejeros de organismos públicos locales, y hay una muy importante que es la de fiscalización. Sí, claro, de hecho fue prácticamente el tema que más cambió en sentido estricto. Sí, antes de la reforma, podemos recordar, los institutos electorales, ahora organismos públicos locales electorales, tenían dentro de sus facultades la fiscalización de los partidos políticos en el ámbito local. A raíz de la reforma, todo el tema de fiscalización pasó a ser una atribución del Instituto Nacional Electoral por conducto de primero su unidad técnica de fiscalización, después la comisión y finalmente el Consejo General, que es el órgano que finalmente emite las determinaciones en cuanto a estos procedimientos de fiscalización. En primer lugar,
debemos de partir de que la fiscalización, como ya lo mencioné, es una facultad del Consejo General. Pero para llevar a cabo esa fiscalización tiene que tener las herramientas. La propia Constitución establece que la ley debe de establecer las reglas generales. ¿Para qué? Para que los partidos políticos lleven a cabo su fiscalización en términos generales. Además, la propia ley también dispone, en algunas normas, que el Consejo General debe de emitir su reglamento de fiscalización en particular, que es el tema que ahora nos ocupa. A raíz de esta reforma, pues se emitieron las leyes reglamentarias, las leyes generales reglamentarias, y posteriormente el Consejo General emitió su reglamento a raíz de estas nuevas disposiciones. Eso ocurrió en 2014. En 2015 y en 2016, este reglamento, a raíz o derivado de los procedimientos electorales y los procedimientos de fiscalización, pues se fue adaptando, ¿sí? Y la reforma más reciente, que es la de diciembre de 2016, es precisamente la materia de impugnación en estos recursos de apelación. Son 4 recursos de apelación promovidos por Morena, por el Partido Revolucionario Institucional, por el Partido Acción Nacional y por el Partido Trabajo. 4 partidos políticos nacionales. 4 partidos políticos nacionales. Sus impugnaciones traen temas coincidentes y temas muy particulares. Son cuestiones que desde su perspectiva pudieran incidir en este tema de fiscalización. Ahora bien, ¿cuál es la materia de fiscalización? ¿Qué se fiscaliza? También tenemos que recordar que los partidos políticos pues, tienen financiamiento tanto público como privado. Y ese financiamiento lo ocupan para 3 rubros fundamentales, que son los gastos ordinarios, que son los gastos pues, del día a día, que son las nóminas, en fin, ese tipo de cosas que no está relacionado directamente con las elecciones. Un segundo rubro que es el de gastos de campaña, donde ahí está lo más interesante, ¿no? Donde están los spots, donde están, bueno, la elaboración o la... cualquier medio de propaganda en general. La propaganda, es decir, pintas, en fin, todo lo que tiene que ver con propaganda y con gastos de campaña, mítines, contratación de personal, en fin. Y el tercer, ahora conciertos que están tan de moda, estos eventos políticos, ¿no? Sí, es verdad, ahora tenemos tantos grupos musicales y ese tipo sí, exactamente. De actividades, ¿no? Y el tercer rubro, que es el de para actividades específicas, que son más temas de capacitación, promoción del desarrollo de la mujer. Participación de la mujer, exacto, etcétera. Sí. Pues, en fin, estos 3 grandes rubros pues, deben estar fiscalizables, ¿no? Fiscalizados y fiscalizables, y es la materia precisamente del reglamento y pues, ahora de la impugnación o de la sentencia que ahora comentaremos. Sí, no diré que impugnaron todo, porque realmente pues, no fue todo el reglamento, sino cosas específicas al interior justamente de este cuerpo normativo, pero sí son varias los asuntos que se tocan en la impugnación a través de los agravios. Y bueno, pues dejemos la sorpresa de cuáles sí, cuáles no, para el final, que eso es interesante. Digo, a mí me pareció muy interesante no solamente la estructura, porque pues, es una sentencia muy exhaustiva respecto de cómo va abordando cada uno de los agravios y la manera, por supuesto, pues, de dar respuesta como órgano jurisdiccional terminal. Además de eso, creo que desglosa muy bien algunas cuestiones que sobre todo para la ciudadanía son importantes de conocer, pero más todavía para los partidos políticos, ¿no? Claro. Es una de las razones por las cuales siempre invitamos a los miembros de los partidos políticos a que vean este programa, entre otras cosas, ¿no? Sí, por supuesto. No, mira, en esta reforma, al reglamento se modificaron, se adicionaron o se dejaron sin efectos 59 artículos. Quedaron finalmente 406. Y de estos 54 artículos, pues la impugnación realmente pudiera ser mucha, pero en realidad es muy poco, ¿no? El reglamento fue elaborado desde mi perspectiva de manera muy cuidadosa. Con mucho cuidado y sí, con sustento, sí. con bastante sustento, ¿no? Y bueno, todo a raíz de la experiencia que desde 2014 se ha tenido, porque finalmente es una nueva función. Se establecieron mecanismos de fiscalización en línea, en tiempo real,
de inmediato. Entonces, eso se puede decir muy fácil, pero en los hechos repercute y es muy complejo. Alex, antes de que vayamos al tema de los agravios, que insisto, mencionarlos de manera muy sucinta, me gustaría conocer la opinión de Héctor respecto del conflicto que parece abrirse casi siempre, que hay alguna modificación que pudiera llegar a afectar el derecho de los partidos políticos. Inmediatamente hay una reacción por parte de los partidos políticos. Y a mí, digo, por la experiencia de los últimos años, me da la sensación de que están a la caza de buscar el más mínimo defecto en la norma que se está en ese momento generando para buscarle la modificación, digamos. Iba a decir la vuelta, pero no voy tan lejos, ¿no? Mira, bueno, también haciendo un poquito de historia, nosotros llevamos 25 años haciendo reformas electorales. Así es. Iniciamos con dos temas muy importantes. Primero, darle certeza a lo que es la organización de la elección y dotar a los partidos políticos de cierta equidad para la contienda electoral. Por eso México es un país que es el que tiene el financiamiento público a los partidos políticos más alto del mundo. Afortunadamente, todas las reformas que se han realizado han sido de carácter ascendente. No tenemos esas olas y contraolas de que haces una reforma y esa reforma tuvo varios errores y tienes que corregirlas. Yo creo que tenemos una progresión muy efectiva porque en México hay una riqueza en materia electoral. Tenemos prácticamente también, haciendo una comparación con los sistemas electorales, el sistema electoral más normado, mayor jurisprudencia, lo que tú comentabas, prácticamente por año el tribunal conoce 15,000, 17,000 casos, dependiendo de qué tipo de año. Es una riqueza enorme en lo que puede ser la jurisdicción en ámbito de esta naturaleza. ¿Qué está pasando? Llegamos a etapas de alta sofisticación y el tema del dinero en las campañas políticas es muy importante. ¿Qué está pasando? Nosotros tenemos un sistema, por una parte, bien estructurado, muy sólido, y la pregunta es, y la pregunta de siempre es, ¿por qué los partidos políticos recurrentemente impugnan o los resultados electorales o las acciones de las autoridades electorales? Creo que para poner un poquito de controversia, el gran problema que tenemos en el país es que no estamos acostumbrados políticamente a jugar bajo las normas que complejamente son los mismos diputados los que la realizan. Claro. La última reforma del 2014 es una reforma muy, digamos, muy profunda, y después de que tú la materializas, cuando existe la necesidad por vía reglamentaria, sobre todo el tema de fiscalización, ponerlo en orden, no estás de acuerdo. Entonces hay una especie de controversia. ¿Por qué? Porque siempre se quiere dejar la puerta abierta para la discrecionalidad. Y la discrecionalidad inmediatamente se refleja en una ventaja, una desventaja a la hora de participar en una contienda política electoral. Sí, creo que estamos mal acostumbrados. Eso sería, grosso modo, la manera de explicar por qué esta reacción de siempre una oposición sistemática a cualquier tipo de modificación que se haga en aras de hacer más efectivo el sistema precisamente electoral mexicano, que puede funcionar o no. Digo, esos son al final de cuentas como tentativas, ¿no? Y es prueba y error, y es como hemos ido construyendo más o menos el sistema normativo en materia electoral. Y en general en todas las materias, ¿no? Pero creo que la materia electoral es donde más se nota precisamente por la presión política que se ejerce contra todo tipo de modificaciones que pudieran llegar precisamente a afectar la discrecionalidad. Pero fíjate, bueno, Dieter Nolen dice que un sistema electoral es una fórmula para convertir los votos en escaños. Como fórmula no es tan difícil. Así es. Lo que sí, lo más complejo es el dinero en la política. ¿Y por qué el dinero en la política? Porque por dos cosas. Una, el dinero en la política te da no solamente la calidad de la competencia, o no solamente le das a todos los partidos políticos los insumos mínimos para llevar una oferta política al electorado, sino que también, si tú no haces una verdadera fiscalización, tú puedes tener problemas que afecten el ejercicio gubernamental. Así es. Problemas de corrupción. De gobernabilidad pública. incluso. No, por eso, por ejemplo, hace 20 años los puertorriqueños lo que hacían es, una semana antes de las elecciones, publicaban en los diarios de mayor circulación quiénes son las personas que les dieron dinero a los partidos políticos. Y eso para ellos es importante por dos cosas.
dime quién te da el dinero y te diré quién eres. Y Sí, claro. también cuando tú ganas y en una obra pública la asignas a uno de tus financiadores, pues hay un claro acto de corrupción, ¿no? Claro. Entonces, también tiene un efecto el dinero en la política, digamos, perverso en la gobernabilidad democrática. Por supuesto. ¿Y qué? Hay que prevenirlo desde origen. Y donde podemos perder la gobernabilidad frente al poder económico, por ejemplo, del crimen organizado. O sea, supera con creces los recursos del Estado para ese tipo de cuestiones. O sea, y fíjate, el crimen organizado y lo que empresas pueden dar los partidos políticos, aunque puede ser en esencia lo mismo, porque todos invierten para tener una ganancia, sí. pero tiene efectos totalmente diferentes. De Lo hecho, que una de busca las cosas- el crimen organizado es tener a las autoridades cooptadas para que te protejan. Y lo que busca un empresario es tener una mayor ganancia, pero los efectos son de que el presupuesto del Estado cada día es menos. Y si tú, digamos, se va a temas que no son de política pública, pues el Estado tiene grandes problemas. está el fracaso garantizado, diríamos. Así es. Mi querido Alex, ¿qué podemos decir sobre los agravios? Tenemos 5 minutos antes de irnos a corte. Si puedes enunciarlos de manera muy general, los temas por lo menos. Sí, claro. Sí, son temas ya muy concretos en cuanto a el reglamento, son temas vinculados con los procedimientos de fiscalización, por ejemplo, el tema de notificaciones electrónicas, muy interesante, el tema del establecimiento de una matriz de precios, ¿sí? Que lo podemos comentar en un momento más, la necesidad de que haya informes previos de capacidad económica para el que registro. presenten todos los precandidatos al obtener su registro. Temas como quiénes deben ser los sujetos obligados, si pueden ser personas físicas o morales. Respecto de los proveedores, sobre todo, ese es un tema muy interesante, ¿no? Muy interesante. Transparencia y transferencias entre los propios entes de los partidos políticos, tanto de los nacionales hacia los locales y digitales, viceversa. o al revés, ¿no? Sí. Temas vinculados con la comprobación fiscal, los requisitos que deben de contener estos comprobantes fiscales, si se puede exigir algún otro extraordinario a los que la Secretaría de Hacienda ya tiene previstos conforme a la ley, utilización de salarios mínimos como puntos de referencia, la necesidad de establecer todas las las transacciones de forma contractual, claro. Si es requisito necesario, establecer montos mínimos para establecer como requisito el contrato. La obligación de contratar, digamos, ¿no? Sí, de hacer el contrato de forma escrita. En fin, son temas muy particulares, son temas que le llamaron la atención a los partidos políticos. Otro que llama mucho la atención o que parece interesante es el de la extraterritorialidad y la posibilidad de contratar con empresas extranjeras. Sí. En fin, son temas muy interesantes, temas muy particulares. Yo insistiría del universo de los preceptos que se modificaron son mínimos. La sentencia, pues sí trae muchos temas, pero en proporción a todo creo que es muy dable. Sí falta mucho, son temas muy complejos, falta verificar muchas cuestiones, pero creo que vamos por buen camino, creo que se va perfeccionando y pues este año que es electoral, este año que ya está en aplicación estas nuevas normas, pues veremos cómo van funcionando, ¿sí? Y a final de cuentas pues haremos el corte de caja y se podrá verificar qué se puede ir perfeccionando, ¿no? Claro. El tema del dinero en las campañas y en las elecciones es sumamente importante, tiene muchos efectos. El más importante y el que vemos nosotros en la materia electoral pues es la nulidad de la elección. Ahora ya está previsto constitucionalmente que el rebase en un porcentaje, en 5%, puede llevar a cabo o puede llevar a decretar la nulidad de una elección, ¿no? Entonces, sí, todavía aplicaba. Esa es una causal, la causal misteriosa, ¿no? Porque todavía la elección pasada pues ya estaba vigente la norma, ¿sí?, que podía aplicarlo y hasta ahora no ha sucedido. Vamos a ver cuándo se da por primera vez, sí, la anulación de una elección por rebase de topes de gastos de campaña. Si nos permiten, vamos a ir a nuestro primer corte y volvemos con ustedes en un momento. Muchas gracias.
A lo largo de 20 años, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha impartido justicia electoral para favorecer tus derechos de participación política, como votar y ser votado, derecho a la información, libre afiliación y asociación, además de impulsar la participación política de la mujer y la defensa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Nuestro compromiso es dotar de certeza los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 20 años protegiendo tus derechos políticos. Bueno, pues ya de regreso con ustedes en este segundo corte de Sentencias a Debate. Alejandro nos hizo el favor de hacer una síntesis, digamos, general de los temas que plantean estos partidos políticos en contra del reglamento de fiscalización del Instituto Nacional Electoral. Por cuestiones evidentemente de tiempo y una dinámica un poco más fluida, digamos, al programa, me gustaría que tocáramos solamente pues, los temas principales que se plantean. Creo yo que uno de los más importantes, y de hecho es el primero que se desarrolla, es el tema de las notificaciones por correo electrónico, ¿no? Y a mí me parece, además de que esto ya se había impugnado, ya si mal no recuerdo había venido precisamente el Partido del Trabajo impugnando las notificaciones, ahora se hace también un esfuerzo por entrar a la minucia de saber en qué momento surten efecto las notificaciones. Yo creo que eso es más importante todavía que las propias notificaciones, que son simplemente una vía más para poder notificar de cualquier acto o hecho jurídico de relevancia para la esfera de derechos, en este caso de los partidos políticos, y de alguna manera pues nos acerca también a la posibilidad de agilizar la comunicación, que eso ha sido uno de los temas fundamentales de la reforma precisamente de 2014, y más particularmente en el tema de fiscalización, porque de lo que se trata es de darle cierta agilidad al sistema de fiscalización. Decían al principio, yo recuerdo perfectamente cuando estaba todavía en el horno, digamos, la reforma, lo que decían era, pues vamos a hacer una fiscalización en tiempo real. Ya vimos que eso realmente no ha sido posible, por cuestiones evidentes, pero creo que los temas que entran precisamente en esta serie de impugnaciones tocan perfectamente la razón por la cual, entre otras, se hizo el sistema mucho más ágil a través de la comunicación electrónica. Y muy rápidamente, ¿qué es lo que plantean los partidos quejosos en cuenta de este tema? Bueno, este tema creo que hay que ponerlo en un pequeño contexto. La norma establece que debe haber una fiscalización en línea y hay un programa, un sistema integral de fiscalización en donde los partidos políticos deben de hacer sus registros de todos los ingresos y gastos y lo tienen que hacer en tiempo real, ¿sí? A la vez tienen la necesidad de presentar sus informes, tanto de campaña como de ordinario o como de precampaña, en esta misma plataforma. Esta misma plataforma tiene la posibilidad de establecer comunicación vía correo electrónico con todos los sujetos obligados, en particular con los partidos políticos. En el procedimiento de fiscalización, el instituto revisa los informes, si detecta alguna irregularidad, tiene la posibilidad, o más bien tiene el deber, de notificarle al sujeto obligado. ¿Para qué? Para que subsane o aclare esa circunstancia. Y tiene hasta otra oportunidad más. El tema de controversia es precisamente cómo se debe de hacer la notificación de estas observaciones. El reglamento establece como una de ellas precisamente la notificación por correo electrónico. Ya en los lineamientos se establece que es precisamente para notificar estas observaciones. El instituto tiene un periodo muy breve para emitir sus dictámenes, para emitir su dictamen consolidado y poder presentarlo a su órgano superior, que es el Consejo General, para que se pueda aprobar. Por esa razón se consideró pertinente que estas comunicaciones sean vía electrónica, claro, utilizando la propia base o la propia estructura que se elaboró. El sistema, ¿sí? Sí. La cuestión es, ¿en qué momento surte efectos esta notificación para el partido político? Si cuando se envía el correo electrónico, cuando se recibe el correo electrónico, o cuando se lee el correo electrónico, porque además son plazos muy breves para desahogar estos requerimientos. La norma establece que surtirá efectos al momento de que se tenga la constancia de que en la bandeja del sujeto obligado se ha ingresado
esa notificación. Los partidos políticos alegan que pues, será imposible estar pendiente todo el día y las 24 horas del correo electrónico, pero bueno, pues es igual que una notificación personal, ¿no? Claro. Pues, No, y además, sabiendo que hay personas que me imagino estarán específicamente dedicadas a la tarea de recibir las notificaciones del Instituto Nacional Electoral o de cualquier otra autoridad, pues finalmente es un correo electrónico como cualquier otro, ¿no? Uno manda un correo electrónico a una empresa, por ejemplo, para comprar algo, pues difícilmente espera uno varios días a que reciba una respuesta, ¿no? En este caso los interesados, precisamente, en este caso los partidos políticos, pues basta con que tengan a una persona pendiente de las notificaciones vía electrónica. Pero tampoco son los 365 días del Ay, año, las 24 horas, ¿no? claro. Son los periodos electorales y los periodos... Postelectorales sobre todo, porque es la fiscalización de los gastos. Y ¿no? los periodos precisos Precisos. para la notificación de errores y omisiones, ¿no? Claro. Porque está previsto legalmente la fecha en la que se tiene que presentar el informe y tú, como partido político, posteriormente tendrás que estar pendiente unos días para ver si se te notifica alguna inconsistencia, algún error, alguna omisión, para que tú estés en la posibilidad, como partido político, de subsanar esas inconsistencias. Desde esta perspectiva se consideró que era infundado el concepto de agravio hecho valer y que se debía confirmar esta norma como como quedó redactada en el reglamento. Creo que en este caso, Héctor, las cuestiones que tienen que ver con darle agilidad, transparencia también, porque esto es una cuestión que transparenta muchas de las cuestiones que realizan los partidos políticos y que no deben ser otras que precisamente aquellas necesarias para el cumplimiento de sus deberes constitucionales. Y aquí creo que la tecnología nos está enseñando poco a poco, sobre todo pues, quienes ya pasamos de las 4 décadas, que hay que ponerse al día, ¿no? Esto es importante realmente ponerse al día. Lo que es importante es dimensionar el número, digamos, de campañas que el Instituto Electoral tendrá que revisar. Imagínense, son miles y miles de campañas que en el ámbito federal y del ámbito estatal se tiene que hacer. ¿Esto qué implicó? Si no lo hacemos de manera automatizada, digamos, utilizando herramientas informáticas muy potentes, es imposible de otra manera. Sí. Entonces, tenemos que ir hacia la modernización electoral. Totalmente. Ese es uno. La segunda, va a ser complicado para los partidos políticos, pero yo creo que fue muy importante que fuera 2 o 3 años antes del 2018, porque los partidos políticos van a tener que aprender y van a tener que acostumbrarse, y es una de las quejas que ellos tienen, que requieren de grandes ejércitos contables para dar una entrega de sus finanzas de gastos de campaña. Imagínense el instituto que además tiene que hacer la fiscalización de todos a nivel local y nacional. La tercera, sí va a haber yo creo que en este tema la autoridad tendrá que ser un poco flexible al principio. Hay que aprender, es un proceso de aprendizaje, sí. Pero es un proceso de aprendizaje que yo creo que lo más importante es dejar las reglas claras y hacerlo muy enérgico. De cierta manera, perdonar ciertos tipos de errores humanos, pero tampoco abrir la puerta que esas inconsistencias te permitan que en un momento dado, en 2018, este sistema de fiscalización no funcione y sea un fracaso. ¿Por qué? Porque como ciudadanos, yo creo que sí va a ser muy importante ver que los gastos excesivos de campaña anulan una elección. ¿Por qué? Vivimos en un país donde los niveles de pobreza, no se los voy a decir, se gasta muchísimo en campañas políticas, muchas veces es una ofensa. Es más, yo diría que aún teniendo sistemas de fiscalización muy potentes, es muy complicado fiscalizar todos los gastos de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque existen muchas actividades que difícilmente se van a poder meter dentro del ámbito de la fiscalización. Yo siempre pongo el ejemplo. Un partido político va a una empresa y esta empresa le hace una factura por 1,000 pesos, 1,000 camisas, y alguna otra persona puede pagar externamente y te pueden dar 10,000 camisas. ¿Quién va a andar contando cuántas camisas se repartieron? Es muy complicado. Digamos, los gastos, hay muchos gastos de las campañas políticas que no dejan huella. Pero si nosotros tenemos un sistema, poco a poco lo que vamos a ir haciendo es cooptando a los partidos políticos para que se metan al ámbito de la legalidad. Y si nosotros mantenemos el paso de los gastos excesivos, bueno, Luis Carlos Ugalde dice que prácticamente
los candidatos suelen violar los topes de campaña entre 4 y 6 veces. Por ejemplo, una candidatura a diputado federal es 1.300.000 pesos y dice que se gastan entre 6 y 8 millones de pesos. Entonces, si nosotros dejamos que se empiecen a gastar 6, 8 millones de pesos para hacer un candidato prácticamente competitivo, tú requieres ese dinero. ¿Y ese dinero dónde lo vas a sacar? Si nosotros acostumbramos que tú te tienes que hacer tu campaña con el dinero que cuentas y respetando los topes, yo creo que ayudaríamos muchísimo al país y evitaríamos temas de corrupción y sobre todo buscaríamos mucho mayor imaginación para hacer campañas más austeras. Yo creo que el ciudadano lo que quiere es no ver esos derroches. Imagínense, en tiempos de crisis económica, ve que se gasta mucho en campañas electorales, eso genera un mayor descontento y si los ciudadanos les cuesta trabajo decidir por opciones políticas porque dicen que no hay opciones políticas viables, pues con eso el enojo social está aumentando. Claro, por supuesto. Otro tema que tiene que ver con eso, Alejandro, y es que al final de cuentas están pues, todos los temas ligados, básicamente de manera directa o indirecta, claro. Pero en este caso también el tema de la contratación de los servicios, la extraterritorialidad que se achaca precisamente a las normas que tienen que ver con los proveedores que se encuentran en el extranjero, y de qué manera, al final de cuentas, pues, se responden a dichos agravios que están relacionados también con el tema de los dineros directamente. Sí, claro. La norma establece el deber de registrar, establece la posibilidad de que haya contratación con empresas en el extranjero. Sin embargo, el concepto agravio creo que se va por una premisa incorrecta en el sentido de que, bueno, pues entonces se puede contratar en el extranjero. No, se contrata en México. Claro. ¿Sí? Independientemente de dónde sea la empresa. Se aplican las leyes mexicanas y el reglamento nacional. Claro, podrás contratar con una empresa en el extranjero a través de vía remota, por internet, por teléfono, pero bueno, finalmente el partido político está aquí y su obligación está aquí. No, y yo siempre pensando un poco cuando leía precisamente la sentencia, dije, esas 1000 camisetas de las que tú hablas, pues las compras en Amazon, por ejemplo, ¿no? Perdón por el comercial, pero es un ejemplo creo que bastante claro. Una empresa que está afincada en los Estados Unidos y que, bueno, pues que podemos hacer en línea operaciones. Y claro que las leyes que aplican por la afectación que jurídicamente hablando que se realiza, pues es la del territorio nacional, que es donde está en este caso el del consumidor, y la empresa extranjera pues tendrá que adecuarse precisamente a las normas nacionales. Y se tendrá que tener la comprobación de ese gasto, ¿no? Así es. El partido político tiene que acreditarlo. Ahora, si la empresa extranjera no tiene registro federal de contribuyentes aquí en el país, evidentemente se rige por otra legislación y tiene otros deberes en cuanto a fiscalización y tributariamente, bueno, pues de cualquier forma emite un comprobante y ese comprobante será el que el partido político presente para fiscalizar y para acreditar que hizo un gasto. Y el total de gasto para que pueda ser ingresado al sistema y se contabilice a final de cuentas, ¿no? Precisamente con esto viene otro tema relacionado, que es el de los sujetos obligados, ¿no? Porque el planteamiento que hace, si mal no recuerdo, el Partido Revolucionario Institucional es ¿por qué tú vas a fungir como autoridad respecto de personas morales o físicas de naturaleza civil o mercantil, ¿no? Digo que la lógica es exactamente la misma, es decir, tú estás haciendo algo que incide en el ámbito público, pues te sujetas al final de cuentas a la normatividad y la competencia derivada precisamente de esos actos en cuenta de la fiscalización que hace el Instituto Nacional Electoral, pues desde mi punto de vista, y lo dice la sentencia también, creo que es lo más lógico jurídicamente hablando. Miren, y hay que decirlo, cuando se permitía que los partidos políticos contrataran publicidad en televisión y en radio, era una época donde los medios de comunicación tenían mayores ganancias. Es más, en la bolsa sus acciones subían porque era el gran negocio. Así es. Una campaña política no deja de ser un gran negocio. ¿Por qué? Porque todos los proveedores están ganando por el exceso de demanda que se puede decir tenemos. Sí. Pero aquí hay otro tema particular. No solamente yo creo que es muy natural que una empresa pueda hacer negocio, pero también vimos de casos, y hay que decirlo, donde partidos políticos
dirigentes de partidos políticos tenían a familiares que hicieron sus nuevas empresas y toda la contratación iba hacia allá. Entonces, ¿qué está pasando? Yo creo que Perdón, pero ese es el esquema Duarte, ¿no? Antes de tener con quién gastar el dinero, juntas a tus amigos y les das todos los contratos de todo lo que Entonces, tengas que aquí hacer, es sumamente importante Sí. saber quiénes son esas empresas, saber la historia de las empresas, si es de reciente creación, si no es de reciente creación, si la empresa realmente es una empresa especializada en publicidad electoral o hace 10 años hacía temas agrícolas en Tlaxcala, ¿no? Porque, bueno, suele suceder, era una ¿no? fondita. Entonces, sí es muy Sí, importante y empezar un poquito como a minar esas cosas que generaban disfuncionalidades que Por lo menos a dificultarles la vía, ¿no? Sí, que a la claro. gente le molesta y la gente le incomoda y que realmente hay que ver a las campañas políticas como son. Ejercicios de oferta política, ejercicios de gobierno, donde tenemos que verlo con seriedad. ¿Y qué está pasando? Pues hay que evitar esos negocios que se presentan de vida cotidiana, que enriquecen a esos políticos, digamos, medios corruptos o medios inmorales, y que al mismo tiempo no es debido que con el dinero que se da para los partidos políticos, pues que estos en un momento dado puedan hacer una negociación y obtener ganancias. Sí, siempre hemos dicho, y lo hemos dicho condenándolo precisamente, que esa visión de ver el poder político como un botín, pues es una de las razones por las cuales nuestro país desgraciadamente está como está, ¿no? Entonces, que las empresas estén obligadas, que digamos que estén en un padrón, que sepamos quiénes son, que tengamos la garantía que están pagando impuestos, que tengan una permanencia. Claro. Está bastante bien y yo creo que es de esa regulación transversal que tenemos que hacer. Claro, y ¿Cómo? en aras precisamente de la transparencia que tanto hemos defendido finalmente, creo que es fundamental que pues, quien se acerca precisamente a ofrecer servicios al ámbito público sea visible para la ciudadanía, ¿no? Como empresa, como ente moral, como muchas cosas que tienen que ver con el resultado final de las Y la elecciones y ciudadanía el voto. lo exige. Y aquí voy a retomar otro de los temas. Uno de los temas yo creo que más importantes y muy efectivos, muy viables de las reformas es establecer los precios del producto a contratar. Claro, que es el tema de la matriz de precios precisamente. Eso tiene que ser una necesidad dentro del ámbito político. Este es un tema muy interesante, lo planteo justamente antes de irnos a corte, porque se da el uso de, digamos, un referente para los precios, pero cuando hay errores u omisiones precisamente en declarar los precios de los productos o servicios que los propios partidos políticos consumen. Entonces, planteaban, si no me equivoco, corrígeme, Alex, en el agravio se plantea, bueno, pues precisamente que no pertenece a las facultades, digamos, del instituto normal a estas cuestiones, o está yendo muchísimo más allá, pero yo creo que pues, es indispensable, ¿no? Sí, este tema sí está muy vinculado con el anterior. Es importante que el instituto pueda revisar las finanzas de los partidos políticos y lo que informan. Pero ¿cómo va a hacerlo? Nada más centrándose en lo que el partido dice. Bueno, pues tiene que preguntarle a los entes vinculados, oye, si es cierto que le vendiste, si es cierto que le compraste, si es cierto que costó tal cantidad, a ver, enséñame los recibos, enséñame los comprobantes. Y bueno, también se han dado algunos casos en donde el reporte pues es inverosímil. Sí, O sea, carece de toda lógica. No tiene y lógica credibilidad. la compra de 1,000 camisas en 200 pesos. Es ilógico. O peor aún, de 1,000 camisas en 200,000 pesos. Así es, ¿no? Eso parece un poco más lógico, pero aún así no es. En fin, se han dado como unos casos extraordinarios donde resulta que el precio, el costo y el producto no cuadran. ¿no? Sí. Para eso, el instituto tiene lo que denomina la matriz de precios. Eso es un tema muy interesante. Si nos permiten, vamos a ir a un corte. Y sobre todo, dos temas que creo que es importante explicarles a nuestro público. La matriz de precios y las cuentas concentradoras, que es precisamente a través de las cuales pueden hacer transferencias de recursos entre los propios, pues sí, digamos, dentro del propio partido político, ¿no? Ya sea del ámbito federal a local, al revés, etcétera, etcétera. Si nos permiten, vamos a ir a un breve corte y volvemos en un momento. Muchas gracias. La Defensoría Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
ofrece gratuitamente servicios de defensa y asesoría para garantizar tus derechos político-electorales, tutelando la participación de mujeres y hombres indígenas en condiciones de igualdad jurídica, para elegir órganos de autoridad, conforme a tus propios sistemas normativos internos. 20 años protegiendo tus derechos políticos. Bueno, pues nuevamente de regreso con ustedes. Les advertía en un principio que la cantidad de temas y la profundidad de ellos no nos permite ahondar precisamente en todo lo que plantea esta sentencia. Por supuesto, como siempre, los invitamos a que se acerquen al recurso de apelación número 51 de este año 2017. Decíamos, a manera de duda, y creo que podría ser ilustrativo para nuestro público, ¿qué son las cuentas concentradoras, al final de cuentas, en los partidos políticos? Los partidos políticos tienen la posibilidad de tener una cuenta concentradora en donde precisamente concentran todos los recursos, ¿no? El partido político recibe recursos públicos, tanto de la federación como de las entidades federativas, y recibe recursos privados en sus diferentes modalidades. Entonces tiene la posibilidad de tener sus cuentas concentradoras, y estas cuentas concentradoras tienen la función de poder destinar recursos a cada uno de sus órganos, ya sea destinados para su gasto corriente, en el caso particular de gasto ordinario, o para los temas de campaña. Y digamos entonces, que de ahí se reparten los dineros y eso permite a la autoridad fiscalizar solo una o varias, pero ya cuentas que quedan perfectamente identificadas como cuentas concentradoras, ¿no? Sí, se concentran los recursos, el instituto sabe cuántos ingresos tiene esa cuenta y después puede seguirle el paso a esos recursos, esas transferencias a los diversos órganos, y para determinar si efectivamente el recurso que está informado tiene el camino, ¿no? Es decir, se va siguiendo desde el origen hasta su como dicen nuestros vecinos del norte, follow the money. ¿Sí? Además, hay que partir que el sistema electoral mexicano está hecho sobre la base de la desconfianza. Y eso de la desconfianza es algo incierto que se inventaron y que prácticamente no tienen los elementos para concebirlo así. Es un mito. Sí. Pero ¿qué pasa? Fiscalizar el dinero es muy complicado. Sí. ¿Por qué? Porque si tú tienes diversas cuentas, puedes decir, estos ingresos, esto es de financiamiento público federal, esto de financiamiento público estatal, esto es de un candidato, este es financiamiento privado de un partido político. Entonces hay muchas formas de darle una distribución al dinero que cuando tú quieres fiscalizarlo, pues realmente es como una maneja de hilo que es imposible deshacerlo. Claro. Entonces, teniendo esas cuentas concentradoras, das mucho mayor orden, das mucho mayor transparencia y sobre todo la fiscalización tiene que ser mucho más efectiva. Claro. La matriz de precios, ¿qué es genéricamente hablando? La matriz de precios no es más que una base de datos elaborada por los propios proveedores a los partidos políticos de precio de todos los productos. Porque además eso es importante, hay que pues comentarle a nuestro público que todos los proveedores están inscritos en un registro, todos aquellos que prestan servicios o venden bienes a los partidos políticos están inscritos, tienen que estar inscritos en un registro nacional de proveedores. Entonces eso permite también cierto control respecto de la otra parte de las operaciones que pudieran realizar los partidos políticos. Y la matriz de precios, entiendo, entonces es un referente para cuando no se tiene por parte precisamente del organismo político la información respecto del precio de un bien o servicio. Esta matriz nos da un referente para saber si algo cuadra o definitivamente está desfasado. No, y la sanción para el partido político de no registrar es que se va a tomar el precio mayor registrado en la matriz, en esa base de datos. Pero bueno, con la experiencia se vio que había algunas distorsiones, ¿no? No es lo mismo lo que cuesta la renta de un inmueble en la Ciudad de México que en la Ciudad de Chihuahua, ¿no? Claro. No podríamos equipararlos así ese uno a uno, ¿no? Sí es evidente que pues, los productos pueden tener variaciones en cuanto al costo de una entidad a otra entidad. Y eso lo advirtió el Consejo General,
Y entonces implementó aquí una modificación a la matriz de precios y estableció, bueno, vamos a tomar el precio, ¿sí?, de una entidad que tenga el ingreso per cápita similar. Y entonces, no del todo, sí va a haber, seguramente va a seguir habiendo algunas inconsistencias, pero bueno, creo que se nivela un poco más, ¿no? La fiscalización sí, es una actividad enorme, titánica, ¿no? El sí. instituto pues, manda observadores a los actos de campaña y están verificando cuántas lonas, qué equipo de sonido, en fin, hace recorridos para verificar cuántos espectaculares, cuántas balas pintaron, y todo eso se va registrando. Claro, y como dice Héctor, pues, aún así resulta imposible. No, es imposible fiscalizar cada peso y centavo que tienen los partidos políticos. Este tema me trae a cuenta precisamente, y ya en la recta final de nuestro programa, hablar sobre precisamente los dos agravios que sí se estiman fundados dentro de toda esta retahíla de temas que plantean en contra del reglamento de fiscalización los propios partidos políticos. Y el primer tema precisamente que se considera fundado es el tema de cómo se van a medir precisamente esas actualizaciones o en cuenta de qué unidades vamos a utilizar. Y yo creo que pues fue un error, ¿no? O sea, fue un lapsus de la autoridad porque precisamente el Partido Revolucionario Institucional señala que en algún momento en el reglamento se habla de unidades de actualización, ¿sí? ¿No? Sí. Si no me equivoco. UMAS, ajá. UMAS, las famosas UMAS. Y en otro lado se habla de salarios mínimos. Así es. Entonces esa discrepancia la impugna el Partido Revolucionario Institucional y creo que con razón efectivamente porque primero los salarios mínimos ya, jurídicamente hablando, ya no tienen vigencia para poder establecer, por ejemplo, el monto de una sanción de manera general y que se actualice con el tiempo respecto precisamente del incremento que pudiera llegar a tener o el decremento en el caso de cuando tenemos depreciación de moneda, etcétera, etcétera, ¿no? Hablando de las operaciones con el extranjero. Y el otro de los temas lo plantea el Partido Morena, y yo creo que ese es precisamente el más acertado de los planteamientos. También se considera, al final de cuentas, un agravio fundado, y es el tema de a partir de cuándo, ya lo anunciábamos en algún momento, a partir de qué monto los partidos políticos están obligados a establecer un contrato cuyas además características específicas la norma las proporciona, ¿no? Es decir, utilizar un modelo de contrato que tenga ciertas características, ciertos elementos, y a partir de qué monto. Hacen una mención y efectivamente quienes pues de alguna manera conocíamos, aunque sea de rozón, el antiguo reglamento, sí se especificaba que a partir de 1.500 salarios mínimos, si no me equivoco, los partidos políticos estaban obligados a establecer un contrato formalmente hablando. Y aquí la cuestión es, ¿con qué certeza pueden acercarse los partidos políticos? Precisamente, ¿cómo plantea el agravio? Porque creo que la cuestión va sobre todo sobre la certeza jurídica, es decir, yo cómo sé cuándo tengo que contratar o cuándo no tengo que establecer un contrato. Sobre todo en un pueblo de Tlaxcala, en lugares donde, por ejemplo, los partidos políticos el día de la campaña requieren transporte. Claro. Tú agarras un grupo de taxistas, les vas a firmar un contrato, pues no saben ni hacer el contrato, la verdad, ¿no? Así es. Yo creo que en este sentido hay dos cosas. La primera, todo nuevo reglamento tiene que pasar por una prueba de ensayo y error y hacer los ajustes estructurales. Y la segunda, una de las quejas de los partidos políticos, y también hay que decirlo, es de que poca participación el INE les dio en la elaboración del reglamento. Y hay algunas quejas, por ejemplo, decían, oye, por ejemplo, los boletos de avión, además de la factura que expide la línea aérea, tiene que tener una leyenda. Y la leyenda no me la quieren poner las líneas aéreas. Entonces, ¿qué hago? Me estoy peleando, estoy perdiendo tiempo en este tipo de fiscalización cuando una factura tiene que ser como tal, no necesariamente tiene que decir que es para un partido político. Entonces, Claro. creo que pasando esta elección se pueden sentar, hacer, no digamos un seminario, pero sí esos ajustes y que los partidos políticos, que son los que tienen que llenar formato, los que tienen que subirse a la plataforma, los que tienen que ver la complejidad de todo este universo de nuevas contrataciones contables que tienen que hacer, les puedan decir y llegar a un acuerdo, digamos, armonioso, donde lo que a nosotros nos interesa es que el sistema de fiscalización funcione. Claro. Y digo, en este caso particularmente hablando del monto a partir del cual se deben de establecer contratos formalmente, creo que es muy importante porque precisamente con quienes puedes establecer contratos, presumo yo, deben estar también en la lista de proveedores. Así es. Sí, claro.
Claro. Existe cierto margen para la informalidad, pero es mínimo, ¿no? Sí, 1.500 unidades de medida de actualización, pues tampoco es tan poquito, ¿no? O sea, sí hay un margen bastante amplio para poder contratar sin necesidad de hacerlo formalmente. Yo quisiera hacer aquí hincapié en algo muy importante. Obviamente es perfectible, el reglamento pues, se va a tener que ir perfeccionando, actualizando conforme a la nueva dinámica, pero creo que sí podríamos hacer hincapié en los dos conceptos de agravio que son fundados, que realmente no son cuestiones técnicas de fiscalización o de contabilidad los argumentos que resultaron fundados. Uno es esta omisión que para mí pudo deberse a una deficiencia legislativa o reglamentaria del instituto, porque en el reglamento anterior sí estaba y funcionaba perfectamente establecer un límite mínimo para establecer el deber de contratar, 1.500 días de salario mínimo, ¿no? En ese entonces. Y la otra que resultó fundada, bueno, pues creo que se les fue ahí en alguna… les faltó actualizar los salarios mínimos por UMAS, ¿no? Sí, les faltó cambiarle la unidad de medida que sea unidad de medida de actualización, en lugar de, como anteriormente lo teníamos, días de salario mínimo general vigente, ¿no? Entonces, creo que es importante sí señalar que el reglamento en sus cuestiones técnicas, en sus cuestiones operacionales de contabilidad, de ingresos y de egresos, pues no fue modificado, no fue sujeto de una modificación a raíz de la impugnación, ¿no? Y además las modificaciones creo que se hicieron con mucho cuidado. O sea, a mí me da la sensación precisamente, porque además también es otra de las cuestiones más interesantes que plantea esta sentencia, se hace un correlato de las exposiciones de motivos. Sí, se va analizando puntualmente el precepto impugnado, la exposición de motivos del precepto en particular. Así es. ¿Sí? Y esa dialéctica entre la razón y como finalmente quedó, nos lleva, y desde mi perspectiva de una forma muy clara, a establecer las razones y a ponderar la argumentación que se hace en la sentencia para convencernos de que, bueno, pues finalmente no hay razón para ordenarle al instituto que haga la modificación o adición que el partido político en cada caso particular fue señalando, ¿no? Y en términos generales creo que fue muy bien, porque para ver todas esas normas, que insisto, no las hemos mencionado, todas aquellas partes que han sido impugnadas en la norma controvertida, pero creo que pues, le ha ido bastante bien, precisamente por haber hecho un reglamento a conciencia, ¿no? Bueno, a mí me gustó esta sentencia porque es una sentencia que prácticamente trata 8 o 9 temas diferentes. Y eso evitó tener 8 o 9 juicios diferentes y en cada uno de ellos que se genera esta polémica. Y también yo creo que esta sentencia deja muy claro, lo que quiere es un sistema de fiscalización mucho más efectivo, mucho más potente, donde los posibles responsables de anomalías durante, digamos, los procesos electorales puedan tener cierto tipo de omisiones. Por ejemplo, un tema que de manera colateral está tratando es la responsabilidad que tienen los proveedores. A ver, un proveedor que comete irregularidades puede ser sancionado o no por el Instituto Nacional Electoral, por supuesto que sí. Claro. Y debe serlo. ¿Por qué? Porque aunque ellos no son parte de la controversia política, sí están contribuyendo a vulnerar la equidad de una contienda electoral y eso puede ser muy grave. Yo creo que partidos y proveedores también tienen que responder a ciertas normas de ética político-electoral, se puede decir así, ¿no? Yo creo que el ejemplo más claro de eso es precisamente el papel, por ejemplo, de las televisoras o de las estaciones de radio, ¿no? Son proveedores, están proveyendo un servicio y a que ahora ya finalmente los partidos no contratan, también son susceptibles de ser sancionados en el caso de comisión de irregularidades, ¿no? Las violaciones a la normativa electoral no tienen absolutamente a nadie que se pueda poner a salvo frente a la legalidad y a la constitucionalidad de dichos actos, ¿no? Pero fíjate que sí es muy cierto, si bien es cierto, o si bien ya tenemos la norma en la que el tiempo en radio y televisión es del Estado y se le otorga a los partidos políticos, pues ¿dónde quedó el tema de la producción de los materiales? Sí. Toda esa cuestión que sí tienen que pagar los partidos políticos, pues tiene que ser fiscalizable, ¿no? Todas esas cuestiones tienen que estar debidamente registradas y bueno, pues ya no es como antes, creo que sí vamos en buen camino
Evidentemente no hemos llegado. Sí, falta, pero bueno, falta un largo ya no recorrido. estamos como hace algunos años con problemas como en los amigos de Fox, en Techness Gate, donde no había posibilidades de acceder a las cuentas, había secreto bancario, secreto fiduciario. Todo eso ya a raíz de la experiencia, a raíz de todas estas modificaciones constitucional, legal y reglamentaria, pues creo que nos van dando pie para tener una mejor fiscalización, ¿no? Y finalmente creo que los partidos políticos pues deben de cumplir con su deber de tener sus cuentas en orden, todos sus ingresos y gastos deben cuadrar perfectamente, su contabilidad debe estar en perfecto estado, impoluta, porque además la propia norma establece como un derecho pues, la transparencia hacia el interior de los partidos políticos y un tema de los más importantes pues es precisamente el de sus finanzas, ¿no? Sí. Al principio se planteaba, y ya lo digo para finalizar, se planteaba pues cierta invasión a la esfera jurídica o la esfera de decisión más bien de los partidos políticos, esa libertad que tienen ellos para llevar a cabo sus propias políticas y demás, y se atacaba la facultad reglamentaria, y creo que precisamente esto es para que ellos puedan ejercer con normas claras, precisas y en un ámbito suelo plano, diríamos, en la competencia electoral, todos los propios partidos políticos. Mira, yo creo que los partidos políticos tienen que ser los más preocupados. Ahora hay muchas voces que están cuestionando el dinero que se le da a los partidos políticos de manera permanente, anual y para gastos electorales. Y insisto, es el financiamiento más alto del mundo. ¿Qué está pasando? Hay un empuje social muy fuerte que lo que quiere es disminuir el financiamiento de los partidos políticos y los partidos políticos con esa cadena de desprestigios, pues conseguir financiamiento privado cada día va a ser más difícil. Entonces hay que cuidar lo seguro, hay que cuidar el financiamiento público y una forma es dar buenas cuentas, poner en orden la casa y acostumbrarte a esquemas de un gasto público que no debe ser excesivo y que debe ser muy cuidado, racionalizado y que en un momento dado, como todos queremos, que sea totalmente abierto y transparente. Absolutamente de acuerdo, doctor. Y bueno, pues no nos resta más que agradecerles, sobre todo a ustedes, el habernos acompañado en este programa de Sentencia Debate y los invitamos a nuestra próxima transmisión. Muchísimas gracias y hasta pronto. A lo largo de 20 años, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha impartido justicia electoral para favorecer tus derechos de participación política, como votar y ser votado, derecho a la información, libre afiliación y asociación, además de impulsar la participación política de la mujer y la defensa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Nuestro compromiso es dotar de certeza los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 20 años protegiendo tus derechos políticos.